Si te gusta el smartwatch que vas a ver, en la descripción tienes dos enlaces oficiales de esta marca donde puedes comprarlo, además del enlace a la página oficial de este estupendo reloj. Ambos enlaces también los estás viendo ahora mismo en la pantalla. Es un dispositivo que estoy seguro te va a gustar. Y ahora vamos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo después de tanto tiempo. Esta vez tenemos un smartwatch muy interesante de una marca con la que ya tuve relación durante mucho tiempo hace unos años y que han sido tan amables de enviarme su lanzamiento más reciente. Es un reloj con unas características bastante interesantes, muchas funcionalidades y que vamos a ver en profundidad. Así que tras esta breve introducción vamos a ver el unboxing y análisis del nuevo reloj de DT número 1, el DT8 Ultra. Antes de comenzar el unboxing, quiero dar las gracias a DT número 1 por enviarme este reloj. Conozco a esta compañía desde hace ya 5 años y se podría decir que fueron en parte responsables de que yo comenzara a crear esferas para smartwatches. En el pasado lanzaron relojes de gama baja con procesador MTK 2502 muy interesantes y también algunos modelos muy buenos de relojes con versión completa de Android. Al ver la caja del reloj ya podemos imaginarnos qué tipo de reloj nos vamos a encontrar. ¿Os resulta familiar este tipo de caja? Sí, es del mismo estilo que las cajas de los relojes de Apple. Y esto es, como veremos a continuación, porque el DT8 Ultra es lo que podríamos llamar un clon del Apple Watch, al menos estéticamente. La caja no muestra mucha información sobre el reloj. En la parte superior vemos un par de imágenes del smartwatch, el logo de la aplicación Wear Pro y en la parte inferior vemos el modelo del reloj, de nuevo el logo de Wear Pro y el código QR para descargarla, además de un texto que nos explica que esto no es un dispositivo médico y que los datos obtenidos solo deben utilizarse como referencia y no como diagnóstico. Y en los laterales de la caja encontramos lo mismo que ya hemos visto dos veces y el color de la correa y su tamaño en milímetros. Al abrir la caja encontramos una cubierta que quitamos para acceder a su contenido. Vamos a sacar el reloj para verlo con detenimiento a continuación y encontramos el manual de instrucciones. Si la caja no contenía mucha información, el manual en inglés y chino es lo contrario, ya que es más extenso que los que he visto en otros smartwatches. Y por último encontramos el cable de carga donde, como podemos ver, no hay ningún pin. Sí, efectivamente, el DT8 Ultra utiliza carga inalámbrica. Esto es un punto a favor para este reloj. Vamos ahora a quitar los plásticos protectores del smartwatch, que son tres, uno cubriendo el cuerpo del reloj, otro cubriendo la pantalla y otro cubriendo los sensores, para poder verlo mucho mejor. Lo primero que llama la atención es que, como mencioné al principio, tiene un diseño idéntico al de los relojes de Apple, y más concretamente al Apple Ultra. Esta estética es perfectamente reconocible y, como ya hemos visto tanto en los Apple como en muchos de sus clones, puede utilizarse con cualquier tipo de indumentaria. No importa si vamos vestidos de manera más formal, más urbana, más deportiva o más cómoda. Este reloj no desentonará nunca con nuestra ropa, quedará bien con todo. La verdad es que, en mi opinión, este reloj es muy bonito. El cuerpo del reloj es metálico, la base es de plástico y da una sensación de calidad y robustez. Y el tamaño no es demasiado grande, por lo que puede ser utilizado perfectamente tanto por hombres como por mujeres. Además es muy ligero, porque solo pesa 46 gramos, así que no resultará nada incómodo. En cuanto a la pantalla, es IPS con un tamaño de 2 pulgadas y una resolución de 420 x 485 píxeles. No solo es una pantalla bastante grande, sino que además se trata de cristal templado, lo que añade una mayor resistencia. Además, la pantalla tiene los bordes redondeados. Esto le da un look con mucho estilo que coincide también en este aspecto con los relojes de Apple. En la base del reloj encontramos los sensores que utiliza para las mediciones de salud y deportes,
Y a diferencia de otros smartwatches, no hay contacto para los pines de carga porque, como mencionábamos antes, el reloj se carga de manera inalámbrica. También vemos un par de pestañas que sirven para liberar las correas y reemplazarlas. En el lado derecho del reloj tenemos la corona, que además es el botón principal, y el botón secundario. La primera función de la corona es encender el reloj cuando está apagado, pulsándola durante varios segundos, además de encender o apagar la pantalla cuando el reloj está en funcionamiento. La segunda función la vemos al descubrir que la corona puede rotar como mecanismo de selección. Si nos encontramos en la esfera del reloj, rotando la corona podemos cambiar de esfera entre las que lleva preinstaladas y la personalizada. Si lo que estamos viendo es un menú o una aplicación, rotando la corona podemos mover la pantalla para acceder a diferentes opciones o submenús. El botón secundario tiene tres funciones diferentes. La primera de ellas es para volver a la esfera principal del reloj si nos encontramos dentro de una aplicación, un menú o un submenú. Es el equivalente al botón de atrás. La segunda de ellas se da cuando pulsamos este botón en la esfera principal y nos abre la pantalla de multitarea, en la que vemos las opciones o aplicaciones que se encuentran activas o en segundo plano. Aquí podemos cambiar a cualquiera de ellas simplemente pulsando sobre la que queremos, sin necesidad de volver a abrirla a través del menú. Y también podemos cerrarlas con un botón en el que aparece un icono de papelera que encontramos al final. Y la última función del botón secundario aparece cuando dejamos el botón pulsado en la esfera principal durante varios segundos, y aparece un menú donde podemos deslizar el dedo a la derecha en la opción de apagar el reloj o en la opción de hacer una llamada de emergencia. En cuanto al lado izquierdo del reloj, aquí encontramos un botón en un color naranja metálico que se puede utilizar para abrir, sin tener que hacerlo desde el menú, la aplicación de deportes y fitness. Esta aplicación la vamos a ver más adelante. Y algo que no he mencionado en ambos lados del reloj son el agujero del micrófono y el área donde se encuentra el altavoz. Las correas del reloj, como compruebo siempre, son intercambiables y con la pestaña que he mencionado anteriormente se pueden extraer con facilidad. Y en el caso de este DT8 Ultra se puede utilizar el mismo tipo de correas que se utilizan con el Apple Watch, son totalmente compatibles. Además, hay muchos vendedores en tiendas como AliExpress, Amazon o Gearbest que venden correas para Apple Watch en diferentes colores y estilos, así que podemos encontrar fácilmente alguna que nos guste si queremos cambiarla. El DT8 Ultra tiene certificación IP68 y DT número 1 indica que resiste al polvo y al agua en condiciones como la lluvia o lavarse las manos, pero no recomienda utilizarlo para bañarse o para nadar. Además, algo que tampoco he mencionado es que la CPU que utiliza es la RTK 8762D de Realtek. Es una CPU que está siendo ensamblada en muchos de los smartwatches de gama baja más recientes. Vamos ya a ver el funcionamiento del reloj. Lo primero que quiero comentar es que al encender el reloj apretando el botón principal, que también es la corona del reloj, la carga del software es muy rápida. La transición entre diferentes pantallas o el movimiento dentro de una aplicación o un menú es igualmente rápida y no notaremos ningún tipo de retardo o movimiento lento. Todo es muy fluido. El interfaz se divide en 4 áreas según desplacemos el dedo en las 4 direcciones. La primera de ellas, desplazando el dedo hacia abajo, nos muestra un cuadro donde podemos controlar el brillo del reloj moviendo el dedo, ver la información acerca del reloj como la dirección MAC o el código QR para emparejarlo con la aplicación Wear Pro, controlar la reproducción de la música del teléfono, abrir la opción de pago con Alipay o ver el estado de la conexión Bluetooth con el teléfono en el icono que se encuentra arriba. Además, tiene una segunda tanda de iconos en los que podemos activar o desactivar la monitorización del sueño, el audio, la opción de encender el reloj automáticamente al mover la muñeca,
abrir la linterna o hacer una llamada a nuestro contacto de emergencia. Desplazando el dedo hacia la derecha tenemos otro cuadro donde podemos ver la hora y la fecha, chequear las notificaciones recibidas, activar o desactivar la conexión Bluetooth con el teléfono o abrir las 4 últimas opciones del menú o aplicaciones que hayamos abierto recientemente. Deslizando el dedo hacia la izquierda pasamos a un área donde disponemos de varias de las aplicaciones del reloj. La primera de ellas es el podómetro, que nos indica los pasos que hemos caminado o corrido, la distancia recorrida y las kilocalorías quemadas. La siguiente es la temperatura, donde podemos utilizar el reloj como si fuera un termómetro para conocer nuestra temperatura corporal. A continuación tenemos la aplicación para medir nuestro ritmo cardíaco. Y por último tenemos la aplicación del clima, donde podemos conocer el clima actual, el índice de radiación ultravioleta y la previsión del clima para los próximos 4 días. Algo que me gusta mucho de esta área de aplicaciones es que podemos tratarlas como widgets y añadir otras con el botón de más que se encuentra al final o eliminar las que tenemos, para que aparezcan las que nosotros queramos. Esto ofrece una personalización de esta área que no he visto en smartwatches anteriores. Y finalmente, deslizando el dedo hacia arriba, entramos en lo que es el menú principal del reloj. Para este menú disponemos de diferentes estilos y podemos cambiarlo por el que más nos guste en las opciones de configuración. Hay además otra manera de cambiarlo, y es haciendo una doble pulsación en el botón de la corona cuando estamos en este menú. Esta manera de cambiarlo es, obviamente, mucho más sencilla. Y una última manera de cambiarlo, también rápida, es manteniendo el dedo sobre la pantalla durante unos segundos y seleccionando el estilo en el menú que nos aparece. Yo voy a utilizar el estilo que más me gusta, que es el clásico menú vertical donde aparece el nombre de cada opción o aplicación y su icono. Como ya hemos visto, nos podemos desplazar por este menú deslizando el dedo o rotando la corona. Más que ver el menú principal, lo que vamos a hacer es ver sus opciones y aplicaciones más destacadas. Podemos utilizar el DT8 Ultra para hacer llamadas vía Bluetooth, con lo que podemos utilizarlo como manos libres. Con la opción teléfono en el menú podemos marcar nosotros mismos el número y podemos abrir la opción contactos para elegir la persona a la que queremos llamar o el registro de llamadas. El sonido de las llamadas, para ser un reloj, está bastante bien y se escucha sin problemas. Formación Movistar. El número que usted ha marcado no corresponde a ningún cliente. Y ya que hablamos del sonido en las llamadas, por supuesto que hay que mencionar la aplicación para escuchar la música del teléfono. El interfaz de la aplicación es de lo más sencillo, ya que solo permite reproducir o pausar las canciones, pero el sonido se escucha igual de bien que en las llamadas. El único punto negativo que veo es la ausencia de unos controles para aumentar o disminuir el volumen. La música del teléfono, además de en esta aplicación, podemos controlarla desde el área superior que vimos al principio, donde disponemos de los mismos controles para la música. Como muchos imaginarán, si se puede escuchar el sonido de la música del teléfono en el reloj, también debería poderse escuchar otros sonidos como por ejemplo los de los vídeos. Efectivamente, es posible, pero en este caso no tenemos ninguna aplicación que controle la reproducción del vídeo. Pero el audio de los vídeos de plataformas online como YouTube o de archivos de vídeo que reproduzcamos en el teléfono se puede escuchar en el altavoz del reloj. Al igual que en el menú del área izquierda de la interfaz del reloj, podemos ver las notificaciones recibidas con la opción Mensajes. Con la opción de notificaciones activada en Wear Pro y teniendo configuradas las aplicaciones de las que queremos recibir las notificaciones, aquí aparecerán las últimas 10 notificaciones que hayamos recibido.
Cuando se alcance ese número y recibamos alguna nueva, la última de la lista desaparecerá para ser sustituida por la que acabamos de recibir. Como hemos visto cuando hemos hablado del área de aplicaciones del interfaz del reloj, entre las aplicaciones relacionadas con la salud disponemos de la aplicación del podómetro, la de medir la temperatura corporal y la de comprobar el ritmo cardíaco. Pero no son las únicas, ya que en el menú disponemos de muchas más. Una de ellas nos permite medir el nivel de oxígeno en la sangre. También tenemos disponible la típica aplicación para medir el sueño, con la que podremos comprobar la calidad de nuestro sueño después de despertar. Y una aplicación que vi por primera vez cuando analicé el Halo Solar y he vuelto a encontrar en el DT8 Ultra es la de ejercicios de respiración, con la que podemos realizar este tipo de ejercicios durante 1 minuto, 2 o 3 y con la intensidad que seleccionemos. Y para las mujeres hay una aplicación que les permite controlar su ciclo menstrual. Según DT número 1, el reloj lleva este control mediante un sensor que monitoriza los cambios en la temperatura corporal combinado con el ritmo cardíaco y unos datos que deben ser introducidos manualmente. Uno de los puntos fuertes que anuncia DT número 1 de este DT8 Ultra es la aplicación de deportes, que puede utilizarse en diferentes deportes como caminar, correr, ciclismo, saltar con cuerda, bádminton, baloncesto, fútbol, correr en interior, yoga, entrenamiento libre y correr en elíptica. En todos ellos, el reloj realiza una monitorización en tiempo real de diferentes datos como el ritmo cardíaco, la distancia recorrida, el ritmo de nuestro ejercicio o el consumo de calorías. Todos estos datos, si la aplicación se encuentra activa y el reloj está emparejado con el teléfono, son guardados y mostrados posteriormente en Wear Pro. Y no solo eso, también, dependiendo del deporte, si la función está activada en la app Wear Pro, realizará un seguimiento por GPS de la ruta. Además, como comenté en el unboxing, podemos acceder a la aplicación de deportes de manera rápida pulsando el botón naranja metálico que destaca en el lado izquierdo del reloj en lugar de tener que buscarla en el menú. Además de las aplicaciones de salud, de deportes, llamadas, notificaciones y audio, también tenemos otras aplicaciones que son muy habituales en este tipo de smartwatches como el clima, que ya lo hemos visto en el área de widgets, un cronómetro, una alarma, una calculadora o una cuenta atrás. Y una aplicación que he visto en otros relojes pero creo que no la había encontrado en relojes de gama baja y que siempre es interesante y útil, que es la aplicación que muestra la presión atmosférica. Y por supuesto las opciones de configuración, donde podemos seleccionar el idioma, cambiar la esfera, gestionar la iluminación de la pantalla, seleccionar la intensidad de la vibración del reloj, activar el modo de ahorro de energía, elegir entre utilizar el modo reloj o el modo smartwatch, configurar el tono de la llamada, los mensajes y la alarma, poner una contraseña para activar la pantalla o restablecer los valores de fábrica. Y por último tenemos un par de juegos en el reloj. El primero de ellos es el clásico puzzle en el que tocando cada pieza se desplaza a la posición que se encuentra vacía a su lado, y que personalmente creo que debería haber tenido más imágenes para jugar, porque solo tiene una. El segundo es el clásico juego de aplastar al topo, en el que tenemos que golpear los topos que aparecen. No es que sean juegos nada complicados ni espectaculares, pero podemos utilizarlos para entretenernos en algún momento. He querido dejar las esferas para el final ya que hay algunos detalles que quiero comentar. Vamos a ver primero las esferas preinstaladas, que son varias, y cómo cambiarlas. La primera manera de hacerlo es la que conocemos de la mayoría de smartwatches de este tipo, tocando la pantalla con el dedo durante unos cuantos segundos
y desplazando a la izquierda y a la derecha para seleccionar la que queremos utilizar. La segunda manera, que es la más lenta, es en el menú, y dentro de la configuración tenemos la opción de cambiar la esfera del reloj. Y la tercera manera es rotando la corona del reloj. Esta es obviamente mucho más rápida que las anteriores, pero tiene un pequeño problema, que es que sería sencillo rotar la corona del reloj de manera accidental y cambiar la esfera sin que queramos hacerlo. Pues para esto hay una solución, y es bloquear la esfera para que no pueda ser cambiada por accidente. Esto lo hacemos entrando en la pantalla de selección de esferas desde el menú o tocando la pantalla durante unos segundos y pulsando el botón con un icono de un candado que tenemos debajo de la esfera. Con esto no podremos cambiar la esfera con ninguna de las maneras que he mencionado. Cuando queramos cambiarla, simplemente tenemos que volver a tocar el icono del candado para desbloquearla. Y ahora vamos a ver algo en lo que muchos usuarios están siempre interesados, que es la instalación de esferas nuevas. El reloj permite instalar una esfera, que es sustituida cada vez que instalamos una nueva. La manera de instalarla es a través de la aplicación Wear Pro. En ella, en la sección dispositivo, encontramos la opción para instalar nuevas esferas, donde podemos instalar cualquiera de los cientos de esferas que la aplicación nos permite descargar. Además de eso, tenemos al principio de la lista 3 esferas que son personalizables. Aquí debo ser sincero y decir que no, la esfera no es personalizable. Lo único personalizable es el fondo de la esfera, ya que no podemos decidir los elementos de información que veremos, ni el tipo de letra con la que se mostrará la información, ni la posición de la información, ni su color, ni el estilo analógico, digital o una mezcla de ambos. Eso hace que esta personalización esté limitada a cambiar el fondo y nada más. Sí, es cierto que si utilizamos un fondo que sea bonito, se pueden hacer personalizaciones con mucho estilo, pero me parece demasiado limitado para poder considerarlo una personalización real. A pesar de ello, tenemos una gran variedad de esferas para elegir. Lo primero que quiero comentar de la pantalla del DT8 Ultra son dos cosas que ya indiqué durante el unboxing. La primera es que es de cristal templado, lo que hace que el DT8 Ultra nos dé una sensación de calidad y resistencia. Y la segunda, por supuesto, es su tamaño de 2 pulgadas. Esto en principio puede parecer demasiado grande, pero el diseño del reloj hace que no resulte para nada incómoda. La pantalla se ve muy bien y modificando el nivel de brillo podemos adaptarla para que pueda utilizarse en cualquier tipo de ambiente sin problemas. En entornos con luz artificial o poca luz se ve de manera espectacular, pero sí que he notado que en ambientes soleados o con suficiente luz natural, incluso con el máximo nivel de brillo, la visualización puede ser un poco más difícil si se está utilizando una esfera algo más oscura. Aún así, no supone ningún problema y generalmente el reloj se ve muy bien. La sensación táctil al operar con la pantalla del reloj es agradable, fluida y suave. La batería de este reloj es de 280 mAh y aunque obviamente no es la más duradera que he utilizado, tampoco es escasa. De hecho, de los relojes que he probado, se encuentra en el top 3. Cuando me llegó, tenía un 60% de carga y sin darle un uso continuo las 24 horas, duró casi 6 días. Con un uso continuo, dependiendo obviamente de todas las funciones que utilicemos, puede durar entre 4 y 5. La carga de la batería, según DT número 1, es de menos de 5 horas. Cuando yo lo cargué tardó entre 3 y 4. Además, mientras carga, el reloj activa un modo que tiene llamado Bedside Lamp o lámpara de noche, que muestra una esfera que recuerda a los relojes de noche que tenemos en la mesa junto a la cama. En este modo, la pantalla nunca se apaga, se encuentra siempre encendida hasta que pulsemos cualquier botón.
En la aplicación Wear Pro es donde vamos a configurar diferentes opciones del smartwatch y su interacción con el teléfono, y también donde vamos a llevar el registro de todos los datos de salud y deportes recopilados por el reloj. Para entrar en ella la primera vez tendremos que registrar una cuenta de Wear Pro e introducir los datos de nuestra cuenta para logarnos. Vamos en primer lugar a ver el último apartado de la aplicación, que es el de la información personal. Aquí, en la opción Mi información, podemos utilizar una imagen como avatar, modificar el nombre, nuestro género y establecer nuestra estatura, nuestro peso y nuestra fecha de nacimiento. Podemos configurar la unidad de medida y la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit, el tipo de mapa que utilizará el seguimiento por GPS, los objetivos de pasos y de sueño y ver la información del reloj e instalar actualizaciones de firmware. El apartado Salud es el que se va a encargar de guardar toda la información de salud recogida por el reloj. Aquí vamos a poder comprobar los pasos, las calorías quemadas y la distancia recorrida. En los datos del sueño podremos ver el tiempo que hemos pasado durmiendo y el tiempo de sueño ligero y sueño profundo. También disponemos de secciones en las que podemos consultar los datos relativos a nuestro ritmo cardíaco, la presión arterial, el nivel de oxígeno en la sangre y la temperatura corporal. En todas estas secciones disponemos de la información recopilada durante el día actual, durante la semana y durante el mes. En el apartado Deporte es donde podremos hacer el seguimiento de la ruta recorrida durante nuestro ejercicio. Y debo mencionar que solo está disponible para 4 tipos de ejercicio físico: correr, caminar, ciclismo y escalada. Al pulsar en el icono para activarlo y configurar unas opciones que Wear Pro nos pedirá, tras una cuenta atrás comenzará el seguimiento de nuestra actividad y nuestra ruta. Y por último, en el apartado Dispositivo configuraremos muchas de las opciones del smartwatch, y yo diría que es el apartado más amplio. La primera vez tendremos que emparejar el reloj seleccionándolo en la lista de dispositivos Bluetooth o escaneando el código QR que podemos encontrar en el smartwatch. Aquí, como hemos visto antes, podemos cambiar la esfera del reloj, localizar el reloj si está cerca pero no lo encontramos, utilizar el reloj como disparador al hacer fotos con el teléfono o configurar que la pantalla se active al levantar la muñeca. También podemos activar las notificaciones de mensajes SMS y el recordatorio de llamadas, configurar algunas de las opciones NFC del reloj y de la medición de nuestro ritmo cardíaco, o añadir contactos frecuentes para que nos aparezcan en la opción de contactos del reloj. Y por supuesto, disponemos de la opción para gestionar las notificaciones que mostrará el smartwatch. Aquí podemos seleccionar de manera individual las aplicaciones que enviarán las notificaciones al reloj, o seleccionar y deseleccionar todas. Las últimas secciones de esta pantalla nos muestran la versión del firmware para saber si es la más reciente o debemos actualizarla, y la opción de desemparejar el reloj. El DT8 Ultra está disponible en tiendas como AliExpress o VisiWear. De hecho, los enlaces oficiales de DT número 1 para comprar este smartwatch, que podéis ver ahora en la pantalla, son de estas dos tiendas online, y su precio es muy barato, ya que está disponible desde unos 35 euros. Podemos decir que este DT8 Ultra es un smartwatch bonito y funcional que gustará a todos los que quieren un reloj barato con el estilo del Apple Watch. Este reloj me gusta mucho por su diseño y su aspecto estético, no tengo ninguna duda al respecto, y su compatibilidad con las correas del Apple Watch es un detalle positivo. De la pantalla me gusta su tamaño y que sea de cristal templado. Además tiene muchas funciones, y sus aplicaciones de salud y deportes, ya sea sincronizadas con Wear Pro o no, son muy útiles.
La aplicación Wear Pro puede mejorarse. Bueno, en realidad todas las aplicaciones pueden ser siempre mejoradas. Pero siempre resulta muy útil disponer de una aplicación para hacer un seguimiento de nuestra actividad deportiva y de los resultados del podómetro, del monitor de ritmo cardíaco o de la calidad de nuestro sueño. Una cosa que siempre me parece positiva y que algún usuario me ha preguntado en análisis anteriores es la posibilidad de realizar llamadas con el reloj. Así que si estás viendo este vídeo, puedes estar seguro de que con este reloj puedes hacerlo. Además de esto, también me gusta que lo podamos utilizar para escuchar y controlar la música de nuestro teléfono. La duración de la batería me parece un punto fuerte de este reloj. Aunque no sea tan duradera como por ejemplo la del Halo Solar, sí que me ha durado más que la del Cosspec Prime 2. Por eso decía que la batería se encuentra en el top 3 de los relojes que he utilizado. Puede utilizarse sin problemas durante varios días. Lo que considero negativo, como ya ocurrió en otros dos análisis que hice anteriormente, y que al ser creador de esferas es algo de lo que siempre me quejo, es que la instalación de esferas nuevas esté limitada solo a lo que la marca nos da, y no podamos hacerlas como nosotros queremos y con lo que nosotros queremos. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, y a pesar de la limitada personalización de las esferas, en el segmento de gama baja de relojes inteligentes, al DT8 Ultra, y no es por el número que aparece en su nombre, le doy una puntuación de 8. Y esto ha sido todo. Os recuerdo que, como he dicho al principio, he dejado en la descripción un enlace a la página oficial del DT8 Ultra y dos enlaces de DT número 1 donde podéis comprar este smartwatch tan bonito y funcional. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadme un buen like, suscribíos si aún no lo habéis hecho, activad las notificaciones y compartidlo. Y no olvidéis pasar por mi blog si tenéis alguno de los modelos de smartwatches para los que hago esferas. Un saludo a todos y hasta la próxima.